Registro, buenas tardes a todos. Y como les estaba preguntando, ¿ustedes tienen el cronograma del módulo? Bueno, el que no lo tenga, una vez que... Ah, ok, Angélica. Si no lo tienen, me lo tienen que enviar, así que si lo necesitan, lo requieren, me lo pueden pedir. De todas maneras, ustedes ya saben que vamos revisando lo que nos corresponde ver en cada reunión, bien, en ese cronograma. Así que es lo primero también que vamos a hacer hoy día, teniendo presente que hoy día es bien poco lo que tenemos que ver, porque es solamente una introducción. Así que las preguntas que ustedes vayan realizando, que por favor también, como les dije en el primer módulo que estuvimos juntos, háganlas, participen, pregunten harto. Que vuelvo a repetir, lo que vamos a ver hoy día es más o menos, o más bien introductorio. Y con el correr de las demás reuniones, es que vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas. Así que vamos a ver inmediatamente el cronograma de lo que nos corresponde ver hoy día. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen o no? Si alguien me puede responder, por favor, para saber si es que por un lado me están escuchando y por otro si es que se ve la imagen o no. Sí, se ve la imagen. Gracias, Marcela. Ok, en esta primera clase que excepcionalmente es el día de hoy, porque deberíamos haber comenzado el módulo ayer, pero ayer estaba terminando con otro curso el módulo número uno de este mismo curso, valga la redundancia de corretaje. Así que por eso es que hoy día vamos a tener la reunión y ya la próxima semana retomamos las clases normales martes y jueves. Creo que eso Perdón, también. profe, disculpe. ¿Mm? ¿El material de apoyo lo van a subir durante la semana? Que no hay nada en la plataforma sobre este módulo. Debería entonces subirlo. Voy a revisar El módulo, disculpe profesor, el módulo legales en el corretaje de propiedad, aspectos legales, claro. sí Producción. está, sí está. En la Sí primera está. presentación dice módulo uno, módulo 2, módulo 3. Nosotros Ahí le aparece. tendríamos el módulo 3. Sí, ahí está, yo lo veo. No sé si ustedes pueden ver o están con el cronograma, no sé cómo, qué está proyectando. Pero sí, aquí aparece ¿Cuál es la compañera? Yo se lo puedo enviar. Marcela, me parece que. Marcela, Sí, ya. sí, pues, Sí, sí, es que yo uso la aplicación, en la aplicación como que se demora más en cargarse. ah, Ahí, la aplicación, claro, sí, claro. Ese es el problema, la aplicación. sí, no, pero ahí la estoy actualizando y ahí se carga de nuevo. Ya. Sí, sí está, Vale, gracias. con gusto. Ya, entonces lo que nos corresponde ver hoy día es la introducción a este módulo
que como les digo es bastante corto, así que pregunten, independiente que vamos a ir profundizando después en cada uno de los temas, ¿ok? Pero básicamente lo que tenemos que ver es nada más que eso, la introducción. Aquí ahí aparece clase uno y ya después la clase 2 con el próximo martes, vamos a ver orden de venta. ¿Bien? Así que eso es para que lo tengan presente. Mariana. Buenas noches. Hola, Mariana. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Gracias también. Mm, Vamos entonces con lo que nos corresponde ver hoy. Ahí está. Bien, nuevamente, ¿se ve la imagen? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, Sí. módulo, aspectos legales en el corretaje de propiedades. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Aquí vamos a darle una mirada rápida, bien, a lo que vamos a ver en concreto en este módulo. Vamos a ver la introducción, que son los actos y contratos en el corretaje de propiedades, que como les decía, es una introducción solamente a lo que después ya vamos a estar revisando, que son el orden de venta, la orden de visita, la carta oferta, la promesa de compraventa, el contrato de compraventa, la posesión efectiva, el canje de compraventa. Luego, en la unidad 2, o sea, los trámites necesarios para llevar a cabo una compraventa, tasación, estudio de título, posesión efectiva. Después, unidad número 3, instituciones que intervienen en un proceso de compraventa. Y vamos a revisar el conservador de bienes raíces, la municipalidad, el DOM, la Dirección de Obras Municipales, el notario, la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos. Y en la última unidad, que son los aspectos legales relacionados con el arriendo del bien raíz, vamos a revisar la ley 21.461, la escrituración del contrato de arriendo. Eso es todo lo que conlleva el módulo. Pueden ver que son cuatro unidades. Y este módulo creo que tiene un total de 12 clases, me parece. ¿Ya? Así que vamos a estar aquí un tiempo un poco más largo que la primera vez, revisando estos contenidos. Como ustedes pueden ver, lo que tenemos que ver hoy día es solamente esto, porque después viene la orden de venta y que ya es para el día martes. Así que vamos a la introducción. Actos y contratos en el corretaje de propiedades. El objetivo de esta unidad es el análisis de los contratos más importantes en la operación del corretaje. En específico, la orden de venta, la orden de visita, la carta oferta, la promesa de compraventa, el contrato de compraventa y el canje de corretaje. Esos son los actos y contratos que tenemos que ver o que vamos a ver en este módulo y que, como les comenté, ya en profundidad los vamos a comenzar a revisar el próximo día martes. Bien. A este respecto, entonces vamos a ir revisando cada uno de estos actos y contratos, clase a clase,
para ir profundizando y también ir revisando los modelos que existen, que si bien es cierto, acá en este módulo, si es que alguno de ustedes ya lo ha revisado, existe, o sea, aparecen unos modelos que depende de cada uno si los quiere seguir o no. Cada uno le puede también imprimir su propio sello, ¿bien? Como todo modelo, simplemente sirve de base para, por lo tanto, se pueden modificar, se pueden corregir, se pueden acortar también en el caso necesario, por ejemplo, la orden de venta, la orden de visita o la carta de oferta. Pero lo que es la promesa de compraventa y el contrato de compraventa, que son derechamente ya contratos, esos hay que pulirlo lo más posible para tener un buen contrato, ¿no? Por lo tanto, ahí, o en realidad, en todos estos documentos siempre van a necesitar el apoyo, la asesoría de un abogado para que quede lo mejor posible, lo más protegido posible, lo más apegado a la ley posible. ¿Bien? Eso es lo primero que hay que saber. Luego, recuerden que nosotros en el primer módulo estuvimos hablando de qué es un contrato. Para recordar, el contrato es aquella convención por medio de la cual dos partes se obligan recíprocamente, una a dar o entregar una cosa y la otra a recibir esa cosa y a pagar también posiblemente el precio de esa cosa. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de contratos, y específicamente en el corretaje, estamos hablando de el contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa. Esos son los dos contratos básicos que vamos a ver. Mientras que la orden de venta, la orden de visita, la carta oferta, incluso el canje de corretaje, son actos, actos jurídicos. ¿Y por qué actos jurídicos? Porque son actos realizados o hechos realizados por las personas que pueden llevarnos a un contrato. La promesa de compraventa, contrato de compraventa. ¿Bien? Por lo tanto, estos actos jurídicos tienen una relevancia jurídica, tienen un fundamento jurídico. Por eso es que también, como les comentaba, debe apoyarse en un abogado para que éste redacte, eh, modifique, adecúe, eh, actualice todos estos actos, y bueno, todo esto que estamos viendo también incluido en contratos, para respaldarse ustedes por un lado, para asegurarse por otro, y también para respaldar y asegurar a su cliente, sea el comprador, sea el vendedor, sea el arrendador, sea el arrendatario. ¿Bien? Recuerden lo que estuvimos conversando en el primer módulo. El corredor de propiedades es responsable hasta de culpa leve con los perjuicios que pueda causar por una mala asesoría, por una mala gestión. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a eso, es que hay que tener cuidado y hay que elaborar o redactar los documentos de forma tal que, vuelvo a repetir, sea un respaldo, sea un fundamento fuerte, potente, para, con posterioridad, poder redactar el contrato de promesa y el contrato de compraventa. Y así también ustedes no tengan que enfrentarse
a alguna acción judicial en su contra por negligencia simplemente. ¿Ok? Así que siempre atentas a estos documentos. ¿Ok? Poquito hoy día. Y el resto del curso, Daisy no está presente. Pero está acá Miriam tampoco. Por mensaje al WhatsApp del curso, avisando que ya estamos en clases, pero también que avisen quienes no van a asistir hoy día. Bueno, entonces como les estaba comentando, ¿ya? Hay que ser cuidadosos. Bueno, eso ya también lo hablamos en el primer módulo. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prolijos en, en nuestro accionar como corredores de propiedades para, por un lado, obtener el mejor resultado de la operación de la gestión, para también obtener la comisión acordada y para evitar situaciones que puedan perjudicarles, como por ejemplo una acción civil por negligencia. Bien, ¿algún comentario hasta ahora? ¿Algo que señalar, que quieran señalar o preguntar? Profesor, disculpe, ¿Sí? estos documentos de orden de venta, orden de visita, usted dice que está en la plataforma. No, está aquí en el documento, en el manual. Ah, en el mismo manual. Así es, en el mismo manual está. Así que ahí ustedes Ah, pueden ok. revisar. Ah, ok. Chévere, pues gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o un comentario también? Una opinión. Aquí tenemos que rellenar. ¿Eh? Solamente esto es lo que, como les comentaba, lo que tenemos que ver hoy día. Así que si alguien quiere comentar Ah, algo, pero eso quiere decir que la clase va a ser corta. tenemos que llegar hasta las 9 igual. ¿Ya? Porque hay que cumplir el horario, pero por eso Ya. conversemos sobre esto. ¿Ah? Por eso, como les digo, esta es una parte introductoria solamente a lo que ya vamos a comenzar a ver el día martes próximo. ¿Ya? Bueno, igual por ahora, si tienen alguna opinión, algo que comentar, para después ir revisando más o menos, ¿cierto? Y, introduciéndonos en cada uno de estos documentos. ¿Ya? Pero por ahora, si tienen alguna consulta o algún comentario que hacer, no se restrinjan. El micrófono es de ustedes también. Entre paréntesis, el recreo. ¿Prefieren tomarlo a las 8 o tomarlo 20 para las 8 y obviamente terminamos a esa hora la clase y ustedes se pueden ir retirando en ese periodo de recreo? Porque así lo hice también con el otro grupo. O sea, no sé cómo ustedes... Ok, Angélica. Sí, No entendí ¿qué la prefieren? propuesta, profe, disculpe, ¿me lo vuelvo a repetir?
Claro, les comentaba que si ustedes prefieren tomar el recreo que nos corresponde a las 8 de 8 a 8:20, o que sigamos de largo la clase hasta las 8:40, y ahí comenzamos el recreo y ustedes obviamente se pueden retirar ya a esa hora. Ah, no se había entendido porque usted había dicho, al final dijo 20 para las 8 en vez de decir 20 para las 9. Ah, Yo perdón, también me quedé con la perdón, incógnita. perdón. No, 20 para las 9, sí, 20 para las 9. Así que a las 8 o 20 para las 9. Ahora sí, ¿qué prefieren? Yo digo que hasta las 8:40. ¿Ya? ¿Ok, Tamar? Sim, Gracias. professor, a las 8:40 mejor. ¿Ok, Mariana? Profesor, una consulta. En Angélica, las Fernanda, órdenes de ya. venta, Ujú. en las órdenes de venta son documentos que se preparan, me imagino, ya después de tener eh, ya lista toda la negociación, ya conseguimos comprador y vendedor. No, no. Ujú, muy importante. Antes de eso, sí. Por eso vamos a ir conversando ahí de a poco, ¿ya? Pero antes de que Ujú. eso, entonces, seguimos de largo hasta las 8:40, y ahí entonces iniciamos el recreo y ustedes pueden irse retirando, ¿ya? Ok, Marcela, no hay problema. Marcela. Sí la tengo grabada. Ya, ya. Entonces, vamos con los documentos. Con gusto, Marcela. Vamos con los documentos, orden de venta. Voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que hablamos en el primer módulo, ¿ya? Para que ustedes vayan recordando también, si es que no se acuerdan, ¿ya? En el primer módulo nosotros hablamos sobre la orden de venta, la orden de visita, la carta de oferta, ¿bien? Incluso de los contratos también, y del canje de corretaje, incluso. Todos estos documentos, vuelvo a repetir, son necesarios, son importantes, excepción del canje de corretaje que a veces se va a utilizar y a veces no, va a depender de ustedes, pero todos los demás documentos son importantes, son necesarios y deben constar por escrito en la carpeta que ustedes elaboren de la propiedad, ya sea para vender o para arrendarse, e incluso si están administrando una propiedad con mayor razón. ¿Bien? Claro, en el arriendo, aquí ya no es orden de venta, sino que es orden de arriendo, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. Entonces, la orden de venta es este documento que debe firmar el vendedor y el corredor, en donde se le encarga el negocio, donde se le encarga la gestión de vender la propiedad. Ahí entonces se debe establecer el precio de venta de la propiedad, datos básicos de la propiedad, la cláusula, y aquí es importante, la cláusula de exclusividad que habíamos hablado, la comisión que va a recibir el corredor, el plazo para vender la propiedad. Recordar que en ese caso siempre es recomendable agregar una cláusula de prórroga, o dentro de la cláusula del plazo de venta, agregar también la posibilidad de prórroga, ¿bien? De prorrogar el plazo de venta. Professor, e dentro desse prazo, seriam 2 anos, algo assim, que usted me dijo da outra vez, ou não? Mínimo, para vender uma casa. Lo ideal es que sea un plazo bastante amplio para que se pueda, ¿cierto?, tramitar la compraventa, teniendo presente que en algunos casos esta venta es bastante compleja. O sea, no es fácil tampoco, y no es llegar y vender una propiedad de un día para otro, salvo que tengamos un interesado, ¿bien? Y que quiera comprar rápido, pero de lo contrario
una compraventa o una venta de propiedad fácilmente se puede demorar un par de meses, 6 meses, un par de años. Y hay propiedades Uhum. que, como he visto, y yo creo que ustedes también, llevan 3 4 años y todavía no se pueden vender. Mas mínimo assim que a pessoa pede, no caso aí o corredor, quanto tempo mínimo assim que se pode Para, pedir? para el plazo O sea, para el plazo máximo, sim, claro, para el plazo de la venta mañana, eh, mínimo 1 año, 2 años. a ¿Ya? mínimo. Sí, Hum, sí, porque como les digo, para que la gestión se pueda realizar tranquilamente, ¿ya? Y se pueda já. ofertar y también se pueda evaluar a los prospectos, a los posibles compradores, y teniendo presente, vuelvo a repetir, que muchas veces la compraventa de una propiedad es bastante difícil, sobre todo cuando el precio es muy alto cuando vendemos propiedades, por ejemplo, de C15.000, 30.000 UFs, mm, cualquier persona no tiene esa cantidad. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos propiedades de ese valor, de ese alto valor, hay que tener un tiempo prudente para poder realizar la gestión y poder venderla. No es lo mismo vender una propiedad de 1.000, 2.000 UFs a una de 14.000, 30.000 UF o 15.000, 20.000 UFs. No es lo mismo. ¿Ya? Por eso es que les comentaba, ustedes se pueden dedicar a cierto tipo de propiedades, ¿por qué no? Se pueden dedicar a todas las propiedades, se pueden dedicar solamente a vender, o solo a arrendar, o vender y arrendar y administrar. O sea, aquí obviamente es al gusto del corredor. ¿A qué es lo que se quiere dedicar? Se podrá dedicar a vender casas de entre 1.000 y 5.000 UFs, o propiedades entre 1.000 y 5.000 UFs, o se podrá dedicar solamente a vender propiedades de más de 10.000 UFs, o venderá de todo, o sea, desde las 1.000 UFs hasta eh, más de 15.000, ¿ya? Como les digo, eso va a depender de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo importante acá? Que en cuanto al plazo de que se otorgue en esta orden de venta, sea el adecuado, sea el prudente, y no por decir, o sea, el cliente va a decir, sí quiero vender súper, o sea, quiero vender rápido esta propiedad. Usted, no, en 3 meses, 6 meses le tengo en la propiedad lista, así que ese es el plazo que yo me comprometo. ¿Y qué pasa si no puede vender esa propiedad en ese tiempo? Ya empeñó su palabra. Ya el documento está firmado por ejemplo, 6 meses. Y si no logra vender esa propiedad en ese plazo, se cae entonces la gestión, se termina la relación contractual con el vendedor. Ah, pero es que tenemos una prórroga, perdón, una cláusula de prórroga de plazo. Pero ¿y si no la tenemos? Por eso es que vuelvo a repetir, en cuanto a los plazos, hay que fijarlos con prudencia. Hay que fijar los plazos con miras a tener esta tranquilidad de que tengo por lo menos 1 año para vender esta propiedad. Y no significa que me voy a demorar 1 año, porque igual se deben vender las propiedades lo más rápido posible para obtener la comisión, porque ese es obviamente el fin de la actividad que uno hace. Bien, y no vamos a estar esperando 1 año para recibir un porcentaje. O sea, yo como corredor quiero vender la propiedad lo más rápido posible para obtener mi porcentaje. Es obviamente un ingreso. ¿Ya? Por lo tanto, no es que nos vamos a demorar 1 o 2 años en vender, sino que vamos a tener este tiempo prudente para poder vender la propiedad con tranquilidad, y digo con tranquilidad no en el término de venderlo lento,
sino que en el término de estar tranquilos de que tengo tiempo para vender la propiedad. No sé si me explico. Professor, uma casa que está com moradores, né, nós outros podemos mostrar essa casa, temos que ter uma ordem de visita para mostrar essa casa ou não? Já tem tudo incluído na ordem de venda? Já tem que estar incluído. Essa pessoa, o corredor, no caso, vai aí a mostrar a casa, tal fecha. Ou tem que ter essa ordem de visita igual. Sí, la orden de visita es el otro documento que viene en conjunto con la orden de venta. ¿Ya? Acá, obviamente, tenemos que tener claro si la propiedad que está con moradores son moradores dueños de la propiedad, por ejemplo, la familia que quiere vender la propiedad, o son arrendatarios. ¿Bien? Si son Não, arrendatarios, no caso aí, com arrendatários, né? E o dono quer vender a casa. Pero claro, aí um arrendatário aí, claro, si tenemos, entendes? sí, Vivendo. si tenemos arrendatarios viviendo en la propiedad, también debemos estar claros qué es lo que señala el contrato de arriendo. Bien, el contrato de arriendo debe tener una cláusula que indique que en caso que el dueño o propietario del inmueble quiera vender la propiedad, el arrendatario o los arrendatarios deben dar las facilidades del caso para que se pueda mostrar la propiedad. Esto significa, obviamente, que se debe ya haber fijado con antelación o en el momento también fijado entre arrendador y arrendatario, qué días y dentro de qué horarios se puede mostrar la propiedad. Entonces, eso es lo que también el corredor de propiedades, en estos casos, como el caso que señala Mayana, debe tener claridad. ¿Bien? Porque si el contrato de arriendo no indica esta posibilidad de que se pueda mostrar la propiedad, entonces ahí el arrendador previo a esto, previo a comenzar con las visitas a la propiedad, debe informar al arrendatario y en lo posible con algún documento por escrito que indique que la propiedad va a ser vendida y que se debe fijar días y horas para poder mostrar la propiedad. No sé si por ahí queda claro, Mayara. Sim, claro. No caso aí, ele arrendatário tem que buscar se há um lugar onde ir-se e Por tem que supuesto. ter um prazo para sair da casa, né? Se no caso ele comprador se interessa por imóvel, ele arrendatário tem que ter um prazo para sair também, Por né? supuesto, Ou, por supuesto. De acuerdo a lo que señala la ley de arriendo, ¿bien? Hoy día el arrendatario tiene tiempo que está establecido en la ley entre 1 y 6 meses para hacer abandono de la propiedad. Bien, en el caso que se le indique al arrendatario que se va a vender la propiedad, también hay que indicarle al posible comprador que la propiedad está arrendada, pero que obviamente es de cargo del vendedor el que los moradores desocupen la propiedad. ¿Bien? Por lo tanto, desde el momento en que el dueño o la dueña de la propiedad informa a los arrendatarios que la propiedad se va a vender, desde ese momento entonces comienza a correr también el plazo para los arrendatarios en buscar otra propiedad para arrendar. ¿Bien? Por lo tanto, todo Mas eso no se caso debe... aí, desculpe, no caso aí tudo tem que ter um documento firmado. Mira, você vai Exactamente, sair daqui em tal fecha, entre 1 ano e 6 meses, não é certo? Tudo exactamente. tem que ter um documento firmado entre, né, no caso aí o arrendatário e o arrendador. Así es, Bueno, debe estar el documento señora firmado. Maína, yo, por ejemplo, yo estoy arrendada donde vivo. Y hay una Hum, cláusula que dice que si el dueño quiere vender el departamento, tengo que hum. dar las facilidades para que lo muestre. Y aparte que cuando ya él cierre la venta, tengo un mes, solo un mes para desalojar el departamento.
Um mês? Como a Sí, pessoa não vai solo un durar? mes. Sí, Caramba, sí. já, caramba. Profe, Es profe, terrible esa parte. disculpe, eso Que que están diciendo las coisa. compañeras. Yo tengo entendido que hay una cláusula de la cuestión de arriendo que dice que debe ser tomado en cuenta un mes por año de acuerdo a lo que tenga el arrendador en el inmueble. Entonces, ¿cómo es que la compañera le violan esa cláusula en el caso de que ella tenga más de un año? No se viola en definitiva, Marjorie, ¿ya? Porque recuerde que esa cláusula o esa norma que está contenida en la ley de arrendamiento es entre arrendador y arrendatario. Pero si el dueño, arrendador, deja de ser dueño de la propiedad y otro es el dueño, entre ese nuevo dueño y el arrendatario no existe ningún vínculo legal. A no ser que Entonces, este nuevo ujú, dueño, a no ser que este ujú, nuevo dueño reconozca ujú, ujú. evidentemente el contrato de arriendo y lo quiera continuar o le quiera dar un plazo al arrendatario Estaríamos hablando de un para que se, aspecto verbal. Estaríamos exactamente. hablando de un aspecto verbal. Y, o sea, que esa persona queda desprotegida al pasar el segundo dueño de la propiedad, a As- ver un segundo dueño de la propiedad. Así es. Por eso es que es importante también, independiente de, por ejemplo, la cláusula que señalaba Itamar. Ujú. Es importante que el arrendatario, cuando le indiquen, cuando le informen que la propiedad se va a vender, comience inmediatamente a buscar propiedad nueva, ¿ya? Ahora, existe un pequeño resquicio también, ¿bien? Para que ustedes también lo tengan claro, pequeño resquicio, el cual eh, al arrendatario se le puede informar que la propiedad se va a vender y comienza este arrendatario quizás a buscar una nueva propiedad, pero entre que se le informe y que se vende la propiedad, no ha podido encontrar una nueva propiedad. Y el nuevo vendedor, o sea, perdón, el nuevo dueño de la propiedad quiere que el arrendatario se vaya porque se quiere ir a vivir ahí. ¿Bien? Puede suceder. Puede suceder que no y que se converse, ¿cierto?, entre el nuevo dueño y el arrendatario y se fije un plazo. Pero si eso no ocurre, el nuevo vendedor va a querer que los arrendatarios desocupen la propiedad cuanto antes. ¿Bien? Y aquí viene este pequeño resquicio. Si el arrendatario no tiene un nuevo lugar donde vivir, puede negarse a entregar la propiedad. ¿Bien? Puede negarse buenamente, de buena fe o pacíficamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer este nuevo dueño? Iniciar una gestión judicial para que se ordene por el tribunal que el arrendatario desocupe la propiedad. ¿Ya? Y ahí tendría que iniciarse una gestión de comodato precario, ¿bien? Donde por lo menos se puede demorar unos 6 meses esta gestión, y a veces más también, ¿ok? Pero, Puede professor, demorarse. desculpa, e quando há contrato por meio, por exemplo, contrato de 1 ano, 2 anos, é, igual se poderia vender a casa e já o morador, o comprador da casa, no caso, né, se pode ir a viver à casa ou tem que se cumprir esses 2 anos de contrato, no caso. El contrato, como son intuito persona, es decir, son entre solamente las partes que aparecen en el contrato, ¿bien? Cuando aparece un tercero, a ese tercero no le empieza el título, es decir, y en palabras muy coloquiales, no le importa que exista un contrato de por medio. Hum, Yo compré esta casa y, por lo tanto, yo quiero ocupar esta casa. No me importa si usted tenía un contrato con otra persona o con el antiguo dueño, o sea, con el antiguo dueño, no conmigo. Por lo tanto, no me empece, no me interesa, ¿ya? Uh, Entonces, que profe, esa es la problemática que surge cuando que horrível. cuando una persona arrienda, ¿cierto? Y el dueño vende la propiedad. Por eso es que es sumamente importante que desde el momento
en que se informa al arrendatario que se va a vender la propiedad, comienza a buscar un nuevo lugar. O también se converse con el dueño de la propiedad y se llegue a un acuerdo también que le dé un plazo para poder hacer abandono de la propiedad. Todo eso se puede, ¿ya? O sea, todas las posibilidades existen y se pueden. Ahora, cuando tenemos un comprador o un nuevo dueño que dice, no, no me interesa, yo quiero que me desuelvan la propiedad, bueno, ahí entonces, como les decía, está este pequeño resquicio donde puede que no se desocupe la propiedad, porque no, el arrendatario no tiene dónde vivir, y ahí entonces este nuevo dueño tendría que iniciar una gestión de desalojo, o sea, un comodato precario o un comodato que, vuelvo a repetir, puede durar unos 6 meses o puede durar un poco más, depende de varios factores. Por lo tanto, ahí el arrendatario también tendría este plazo de 6 meses o un poco más para buscar también un nuevo lugar donde poder trasladarse. Profe, una consulta, ¿y ¿Sí? no se han dado este tipo de casos? Porque es como endosarse un problema sin ninguna necesidad. Yo puedo escoger otra propiedad. La única manera que escogería una propiedad con ese problema es que me le estén bajando 1000 UF, una cuestión así, algo que sea muy notorio. Sí, sí se Porque da. si usted se va a ver, si usted nota, o sea, yo digo, yo como corredor de propiedades me encuentro con una situación así, yo lo que hago es desistir de ese tipo de propiedades porque prácticamente es un cacho, como dicen los chilenos, es un problema. Sí, Pero ¿Mm? es que igual se también da. se Entonces, consigue muy seguido, porque por ejemplo en el edificio donde yo vivo son 22 pisos y cada piso tiene como que son 15 departamentos, o sea, son muchos. Y aquí yo le digo que al menos el 60%, creo que me quedo corta, de los departamentos se arriendan, son como para inversión. Como estamos cerca, casi que en el centro de Concepción, esta zona es muy solicitada. Entonces, aquí la mayoría que compra es para invertir. Y si son para inversión, están arrendados. Entonces, también depende del tipo de dónde se vaya a realizar el negocio, dónde se vaya a movilizar la persona, o sea, a trabajar, en qué zona vaya a trabajar. Sí, claro, pero como les decía también recién, se dan estos casos. A mí me ha tocado un par de veces o redactar escrituras donde se indica que la propiedad está ocupada, pero que el nuevo dueño permite que el arrendatario esté, no sé, 3 meses, 4 meses eh, en la propiedad para encontrar un nuevo lugar donde poder cambiarse. ¿Ya? Se da. O sea, ahora, no es tan común, ¿ya? No es tan común, pero se da. ya. Bueno, justamente yo tengo un amigo que le pasó esa situación y él me dijo, no, yo me voy a encadenar en la casa. Me dijo, yo me voy a encadenar en la casa porque le queda un mes y entonces tal está en disputa de que si el propietario le devuelve el mes de garantía o se lo deja consumir. Entonces él dice, si no me deja, me tiene que dar el mes para yo consumirme porque me voy a hacer el que no tengo dinero para arrendar en otro lugar. Es decir, él va a hacer valer la parte de él legal, quedándose hasta que se le venza, hasta donde él pagó de arriendo. Claro, pero la garantía, recuerde que no es para solventar el canon de arriendo, sino que es para solventar los daños que se puedan producir o que hayan quedado al momento de hacer el abandono de la propiedad. Por lo Bueno, también. tanto, no es legal el que no voy a pagar y sáquelo de la garantía. No es legal eso. Ujú, ¿Ya? No es del ujú, espíritu de la garantía. Pero como ujú. le estaba comentando, ya en ese caso, evidentemente, si yo no tengo un lugar donde poder cambiarme como arrendatario, claro, no me voy. Y ahí entonces el nuevo dueño tendría que entrar a judicializar eh, la, el inquilino se vaya de la propiedad. ¿Bien? Porque hay, Otra consulta, profe, sí, disculpe. Ajá, ¿qué pasa con el canon del arriendo del arrendatario en ese lapso? Él está obligado a seguir cumpliendo como si él estuviese arrendando, muy importante, porque a raíz de que ¿cómo te digo? Los ánimos se han caldeado, puede entrar en rebeldía.
Sí, en el caso de que ya la propiedad sea de otra persona, no hay contrato. ¿Bien? Por lo tanto, no tampoco tiene por qué, o no hay necesidad de pagar el canon de arriendo porque ya el contrato de arriendo, ¿bien? Que era con el anterior dueño, ya en realidad no existe. De facto, legalmente sigue existiendo, pero de facto o de hecho ya no existe porque es otro el dueño. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le va a pagar el arriendo? Al antiguo dueño, pero si ya no es dueño. Y al nuevo dueño, Ah, este ok. nuevo dueño no le interesa. Entonces, ¿a quién le paga? A No nadie. le. A nadie. Ajá. Y en el supuesto de que la persona decida irse antes de que salga la judicialización, ¿Mm? de abandona la propiedad, entonces, ¿a quién él le entrega esa propiedad? ¿A quien se la arrendó en un principio? O en caso de salir la judicialización del nuevo propietario, él podía ir en contra de esa persona que ocupaba la propiedad porque en cierta forma estaba como invadiendo una propiedad privada. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Como vamos a suponer que sea yo, la del arrendatario rebelde. Ya, primero, Este, si usted obviamente entrega la propiedad antes de la judicialización, la llave se la entrega al dueño actual, nuevo. que aparece, claro, el que aparece en el certificado de dominio vigente, ¿ya? Mm, Ahora, si se judicializa, no a ver, el nuevo dueño no va a demandar por usurpación, que ese es el delito, porque usted no ha ok. usurpado nada, usted estaba viviendo ahí y el fundamento es que tenía un contrato de arriendo. Por lo tanto, usted Mm, no hizo ingreso ilegal, no se tomó la propiedad ilegalmente, a la fuerza, no rompió chavo, no rompió nada. Usted ya ujú, vivía ahí. Por lo tanto, ujú, no corresponde legalmente o judicialmente que se querelle en su contra el nuevo dueño por usurpación. No existe. ujú, Sí, mm, obviamente tiene que, la gestión que debe realizar en sede civil, que esa sede civil es el precario o el comodato precario. Eso es lo que tiene que iniciar el, eh, el nuevo dueño. ¿Bien? Porque independiente que no existe, o sea, que existe un contrato, pero ese contrato es con otra persona. Por lo tanto, usted con el nuevo dueño no tiene nada. ¿Bien? De ahí entonces es claro. que tendría que ser un comodato precario, ¿ya? Ujú, Porque lo que busca el comodato precario es que efectivamente quienes están viviendo ahí se retiren, ¿cierto? Desalojen la propiedad, pero el que usted esté viviendo ahí es por o mera liberalidad del dueño o simplemente porque este dueño o no ha redactado un contrato, no hay un contrato, o los ha dejado vivir ahí. ¿Bien? mm, Entonces, por eso es que tiene que ser un comodato precario o un comodato, como les decía, para que usted haga, caso obviamente hipotético que esté arrendando, para que usted haga abandono de la propiedad. ¿Ya? Pero ya, es una acción civil, no penal, no corresponde a la acción penal. ya, muy importante. Así es. ¿Alguna otra consulta, comentario? Profe, se ha encontrado con propiedades de estas que, bueno, usted sabe, estas cosas místicas, de que los fantasmas, de que las cuestiones y los inmuebles se van como que devaluando en un sitio y un lugar que no corresponde. Si le ha tocado ese tipo de inmueble, ha tenido la oportunidad o algo así. No, no me ha tocado la oportunidad o sea, en realidad, si vamos a la realidad de las cosas, todos los inmuebles, Ujú, o en todos los inmuebles vamos a tener algún tipo de presencia porque obviamente son energía y la energía está en todos lados, así que siempre va a tener esa mm, posibilidad. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, casas embrujadas, no, no me ha ujú, tocado, no me ha tocado. ya, Eh, Sí, he visto algunas casas que dicen que están embrujadas, pero no me ha tocado trabajar con ellas. ya, ok. Y de esas propiedades que tienen muy bajo valor de forma inexplicable.
Bueno, en ese caso, lo que hay que hacer es primero revisar el certificado de avalúo Razones. fiscal. ¿Ya? Eso es lo Ujú, primero. Y segundo, saber por qué razón ya se está vendiendo tan barata. E independiente que se vendan barata, ¿ya? Hay que estar atentos a lo que es el certificado de avalúo fiscal, porque o sea, que no, no. recordar lo que hablamos en su momento, Ujú, que el Código Civil señala que las propiedades no se pueden vender a menos de la mitad del precio, ya sea del avalúo fiscal o del precio venal o comercial. Por lo ujú, tanto, si está por debajo del precio de avalúo fiscal, que es el precio más bajo de una propiedad, hay que ver por qué, cuál es la razón. Pero ujú. Sí, tampoco es sí. conveniente contratar porque puede existir algún problema. ¿Ya? E Por no eso Claro. caso de professor, e no caso de um remate, alguém remata a casa por um valor bem mais baixo, e se pode ou não? los remates siempre van a ser hasta la mitad del valor Ah, del avalúo fiscal, no menos. menos não. Ah, tá. No, porque hay norma expresa de que las propiedades no se pueden vender a menos de la mitad si no existe lesión enorme. Y un tribunal obviamente no va a caer en ese delito civil, porque en realidad es un delito civil, no penal, ojo, sino que es un delito civil, ¿ya? Y el tribunal, vuelvo a repetir, no va a caer en eso. Por lo tanto, se venden hasta la mitad del avalúo fiscal. Profe, mire, Ya. yo no sé si ustedes llegaron a ver ese caso, que por cierto salió por la televisión, de una persona que había comprado, en el caso de un terreno, el cual él lo había considerado, lo había tomado porque estaba como por debajo del precio. Y él lo compró y todo eso, le hizo cambio. Y resulta que la persona que le había hecho la venta, supuestamente, había sido un vendedor falso porque la documentación que se presentó era falsa, Ujú. ¿verdad? Entonces, en esos casos, en el caso de que nosotros estemos asesorando a ese comprador, nosotros nos vemos involucrados en algo ilegal o también caemos como por inocente, porque el comprador cayó, supuestamente cayó por inocente, porque él hasta le hizo cambios a la propiedad, hizo una segunda inversión para poner la propiedad activa. Ese terreno lo necesitó poner activo, pero lo lamentable es que siempre los vecinos chismosos aparecieron tarde en contra de ese comprador, porque si hubiesen aparecido en el momento que el comprador hizo las primeras visitas, ahí lo ponen alerta, ¿verdad? Pero resulta que los vecinos colaboradores, vamos a decirlo así, llegaron fue posterior y le presentaron al verdadero dueño. Y ahí fue donde cayeron en cuenta que habían caído en una estafa. Bueno, lo que siempre digo, por eso es importante tener el apoyo de un abogado, ¿ya? Para que revise, a lo menos revise los documentos, ya sea por parte del corredor o que está vendiendo, por parte del Profe, pero comprador. disculpe, pero estos documentos supuestamente hasta habían pasado por notaría, habían pasado no recuerdo los otros entes por los cuales hay que revisar esa documentación. O sea, ¿por qué hay esta falencia aquí en la justicia que a uno, en el caso de ser comprador, a uno le pueden colocar un documento que dice ser verdadero, pero no lo es? Porque lamentablemente existe el delito de estafa y engaño. Entonces, puede ocurrir eso. Hoy día hay falsificaciones muy buenas, Yo buenísimas. creo que ahí también te va involucrado el corredor porque, o sea, cuando uno solicita los documentos, uno tiene que verificar que sean los correctos porque no puedes confiarte por las palabras nada más de otra persona, digo yo, o al menos así pienso, ¿no? Del supuesto comprador, del supuesto vendedor, porque había un vendedor ahí en el medio, ¿verdad? Entonces, en este caso que estamos poniendo de ejemplo, que fue real también, porque estuvo hasta en los medios de comunicación, esta persona compradora terminó hasta en la cárcel. Entonces, ahí lo que llamaba la atención era el precio del inmueble, porque estaba como por decir un 30 o un 40% menos de su valor real. Entonces, ¿dónde está la otra falencia? La documentación. No sabemos si esa documentación fue falseada adrede o simplemente que el comprador nuevo
cayó por inocente, pues, o también era parte de la estafa, A simplemente era ver, una cara visible. ahí hay que Yo, analizar, hay que revisar bien esos temas, porque vuelvo a repetir, los documentos se pueden falsificar y hay muy buenas falsificaciones. El corredor puede estar involucrado, como no, también puede estar involucrado. ¿Ya? Mm, yo Quien pregunto porque está. yo hace poco hice un trámite en lo que fue en el Serviu, que era lo de la, ¿cuánto se llama esto? Subsidio de arriendo. Y para eso solicitaron documentos como el dominio de la propiedad, liberación de hipoteca y varias cuestiones, que el dueño me facilitó unos y con eso yo pude descargar el resto en el conservador de bienes raíces, no en en la municipalidad, pero lo que es la orden ay, ¿cómo se llama? Cuando que demostraba de que esta propiedad es para el uso habitacional y no comercial. Ay, ¿cómo se llama? Ay, no, algo de obra. Se me olvidó el nombre. Ay, ¿cómo se llamaba? La recepción De recepción obra, de obra, sí. esa, sí. Y entonces, claro, cuando tú te metes en el conservador de bienes raíces, cuando te dan lo que es que si los números de la propiedad, ahí tú, pues, claro, tienes que comprar los certificados, pero tú los compras y te aparece el nombre a nombre de quién está el dominio de esa propiedad. Te aparece si está con hipoteca o si no está con hipoteca, entonces o el corredor está verificado, o simplemente se confió, se confió de los documentos que le dieron. Por eso estaba preguntando, ya. el corredor puede haber estado involucrado como no, ¿ya? Y si no estaba involucrado, Ujú. efectivamente puede haber revisado los documentos o haberse confiado simplemente, ¿ya? Y ahí, obviamente, también fue engañado, también puede haber sido engañado perdón, el corredor, ¿ya? Pero también en ese sentido, existe una responsabilidad del corredor de no revisar y no verificar también la documentación que le entregan, porque, porque cuando se le entrega una documentación al corredor, este debe verificar que efectivamente sea la que corresponde, o sea, que sea verídica, que sea legal la documentación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy día los documentos están siendo entregados con código, ¿no? Código de barras, código QR, código alfanumérico. Por lo tanto, basta con ingresar, por ejemplo, en el conservador de bienes raíces, aparece un icono que indica valide su documento o verifique su documento. Y ahí tiene que ingresar el código alfanumérico y con ese código alfanumérico le va a indicar si existe o no existe el documento o si el documento es tal o cual. Lo mismo que hoy día con muchas notarías también tienen el mismo sistema de verificación de documentos. Entonces, esa es la forma hoy en día en que el corredor puede verificar la documentación y también está cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde, ¿ya? Ah, Ahora, si no es así, bueno, está el abogado. Vuelvo a repetir, pueden ser el abogado y el abogado le va a decir, a ver, pásame los documentos, ¿cierto? Yo los reviso. También, ¿ok? Pero aquí vuelvo también a señalar lo mismo que señalé en el primer módulo. Ustedes no pueden trabajar solos o ujú, solas, sino que tienen que ujú. apoyarse en profesionales de distintas áreas para poder entregar un buen servicio, una buena asesoría y no verse Muy bien. involucrado en temas legales o temas judiciales. Bien, recordando que eso es responsable. Y ahí no vale el dolo. Ahí no vale Es que ahí hay que determinar, hay que verlo en el juicio. ¿Ya? Sí. Y vuelvo a repetir, Ujú, el corredor puede estar ujú, involucrado, puede que no. ujú, Si no está ujú. involucrado, puede existir un grado de responsabilidad. Responsabilidad hasta Claro. a lo menos culpa leve. Ajá, sí, no, no, ¿Ya? no vamos a salir de si no, yo no sabía, no. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.
Entonces Exactamente, caemos todos. no puede. Ujú, No puede decir, no, es que yo no sabía que los documentos eran falsos. Bueno, y usted no los revisó, ujú, no sabía que tenía que claro. revisarlo. O sea, es responsable, a lo menos de Sí. culpable. ¿Ya? Claro, Ujú, a eso me refería, porque debió haberlo revisado o verificado, porque si a mí me llega un dominio, o sea, no, yo pienso porque uno no puede confiarse ciegamente en la otra persona simplemente porque, no, si me va a pagar una una comisión y comisión. ya. O sea, hay que Exactamente. ser bien desconfiado, sobre todo si hay mucha plata de por medio, es mi opinión. Ujú, ujú. Exactamente, Itamara, que aquí en esta área y en general en el área legal hay que ser bastante desconfiado lamentablemente. ¿Ya? Uno puede confiar en las personas, pero en temas legales uno no puede confiar en las personas. Porque Claro, siempre existe alguno que quiere pasarse de listo, ¿cierto? Y tratar de beneficiarse, de engañar, de estafar. Hay muchos, ¿ya? Hay muchos estafadores y sobre todo en el área inmobiliaria hay muchos estafadores, así que hay que tener mucho cuidado, hay que verificar muy bien los pescadores de documentos. río revuelto. Así Pescadores de es. río revuelto. Por las redes sociales, yo no sé si han escuchado, por la televisión, se han escuchado de una señora que ya tiende a trasladarse de regiones. ¿Ve? Entonces ya en Santiago ya ella es conocida, en Los Espejos, en parte de Santiago ya ella es conocida, entonces ella ahora anda por allá, por el sur, llegó a Valparaíso y ahora ya se encuentra en el sur, haciendo lo mismo, estafando. Entonces, Eso. en cierta forma, también tenemos que, no solo en la parte de corredor, sino también como persona, porque el sueño de toda persona es tener un inmueble. Ese es el sueño de toda persona. Y entonces, en esa cuestión de, ¿cómo es que se llama esto? Los comités, los famosos comités. Ujú. En los famosos comités como quien dice, ser objetivo, no dejarse llevar por la persona, hacer investigaciones más profundas, así como dice usted, profesor, investiguen, no solamente en pequeños papelitos, sino también la trayectoria de quién te está ofreciendo el negocio, porque se presta para estafas. Así Todos es. estos tipos de acciones se prestan mucho para estafas. Así es. Y bueno, la señora se traslada de región en región, para resumir, se traslada de región en región y en cada sitio ella va estafando, se lleva 60 100 millones y después se vuelve a ir para otro lado, incluso hasta se mete en obras que quedaron a media, se mete en ese tipo de obras también, que obras que quedaron a media, entonces una casa, otra casa, la otra quedaron a media y ella a falsedad averigua, hace cierta averiguación porque tienen capacidad para eso también, ya tienen, como que dice, un modus operandi, diríamos. Tienen un modus operandi que averiguan cuáles son las personas que tienen abandonadas las bienhechurías y se hacen como dueños, ponen una manilla allí y ahí empiezan a entrar y salir y se hacen como los propietarios de esa casa. Mientras no aparezca el dueño, él es el dueño. Y Claro. cualquiera le cree, porque nadie le anda pidiendo, dame la documentación, no. Y entonces después empiezan a vender a las otras casas que encuentran a los alrededores. Le dicen, no, yo tengo mi casa ahí, pero esta también es mía, la estoy vendiendo y se la venden a una tercera persona. Cuando descubren que es una estafadora, se desaparece. Ujú. Sí, sí, ese es el modo grande de los estafadores. Ujú. ¿Ya? Hay que recordar que el estafador eh, aprovecha el desconocimiento De de oportunidades. la persona, claro, aprovecha la oportunidad, entonces hay que tener mucho Ujú. cuidado, mucho cuidado con eso. Y vuelvo a repetir, sobre todo en la parte inmobiliaria, donde es muy fácil hacerse pasar por dueño, porque además, pienso una cosa que la venta de cosas ajenas está permitido, no es delito. Entonces yo puedo decir, no, yo estoy vendiendo esta propiedad. ¿Y quién me puede decir lo contrario? Nadie. Ah, pero muéstrame, a ver, muéstrame los documentos. Falsifico los documentos. Ah, pero Mm. necesito el certificado de dominio vigente. Saco un certificado de dominio vigente cualquiera, lo tomo, le saco una foto, lo meto y lo trabajo en PDF. Listo. Y tengo un documento que puedo mostrar. ¿Y quién me puede decir que es falso? Nadie, mientras no se verifique. Entonces, esa es obviamente la forma en que trabajan siempre los estafadores. ¿Ya? Falsifican
o adulteran, más que falsifican, adulteran documentos. Ujú. Y hoy día es sumamente fácil adulterar un documento de todos los programas que existen para crear documentos. O sea, es increíble. Como les digo, usted toma un documento, le saca una foto, lo transforma en PDF y ya no puede trabajar. Así de fácil es hoy día. Entonces, tal como recién estábamos hablando, verifiquen los documentos. Hoy día los documentos de notaría, los documentos del conservador de bienes raíces, los documentos del archivo judicial, todos con un código, alfanumérico, código de barra, código QR. Ya hay algunos que tienen los tres códigos. Entonces, ingresen a la página del conservador, de la notaría, del archivo y hoy día, vuelvo a señalar también, existe esta parte de verifica el documento, una cosa así se llama. Usted ingresa, sobre todo en el código alfanumérico, usted ingresa el código y le aparece si el documento es verídico, no es verídico, si es verídico a nombre de quién está, etcétera. ¿Bien? Porque hoy día también todos los organismos públicos en general están utilizando la tecnología para evitar que los documentos sean falsificados y para verificar que efectivamente el documento no es falsificado. ¿Para qué? Para evitar que las personas que presentan esos documentos tengan problemas judiciales. Porque tal como le pasó al comprador de la propiedad que señala usted, Marjorie, ¿bien? Esa Ujú. persona, ¿cierto? Se podría haber evitado todo eso si el documento se hubiese verificado, si se hubiese revisado. No habría tenido ningún problema porque habría sabido, quizás, no sé en qué año ocurrió eso, pero quizás si es o sea, cercano a esta fecha, eh, podría haber verificado el documento. El corredor podría haber verificado el documento y se Ujú. habrían evitado todos esos problemas. ¿Bien? Entonces, responsabilidad del corredor, efectivamente, verificar para evitar que el negocio se caiga, verificar para evitar que se produzca un perjuicio a las partes y verificar para evitar tener problemas legales, judiciales, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, existe responsabilidad de parte del corredor. A lo menos, como señala la ley, culpa leve. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, comentario, duda? Pero la orden de visita es muy parecida a la orden de venta en cuanto a que también debe contener ciertos datos. La orden de visita tiene que indicar a qué propiedad se va a visitar o a qué propiedad, ¿cierto?, se está permitiendo el ingreso. Por lo tanto, en esta orden de visita, además de los datos de la propiedad, ok, Marcela, buenas noches, gracias. Como les estaba comentando, además de los datos de la propiedad, se debe indicar también qué persona o personas van a concurrir a visitar la propiedad y en qué día y en qué horario. Esos datos deben estar incluidos en la orden de visita para que tanto el corredor como quien mora en la propiedad tenga la claridad de quién va a ir, en qué horario va a ir, cuándo va a ir a visitar la propiedad. En esa orden de visita también se indica cuál es la comisión del corredor, para que el posible comprador sepa, tenga la claridad que tiene que pagar por esa gestión. ¿Ok? Una cosita, profesor, Sí, disculpe que Marjorie. le interrumpa. A estas órdenes de visita tenemos que evitar desde la orden
los posibles, ¿cómo decirle? Compras falsas, verdaderos inversionistas falsos, porque no vaya a ser que le llevemos un problema al vendedor, por supuesto. de que vayamos a visitar, vayamos a hacer una visita y resulte, porque se ha escuchado, profesor. La otra vez yo escuché una información, bueno, yo como que escucho muchas noticias, pero escuché una información de que una persona fue a mostrar una propiedad y fue abusada sexualmente. No aquí en Chile, fue en otro país. Porque yo digo, bueno, y no había filtro como para tener información de quién era la persona, cómo se llamaba, pasar por una serie de, dame la copia de tu cédula, dame la copia de tu documentación, para ir luego llevarle a la visita, la corredora fue y llevó a una persona a un departamento, obviamente el departamento ella fue sola, no fue con otra persona, o decir, otro compañero, solamente ella y el supuesto interesado, y procedió a encerrarla y a abusarla sexualmente. Entonces, estos filtros son confiables, son, como te digo, que podemos evitar un problema con este tipo de cosas. Siempre está esta posibilidad, Mayori, de que pueda ocurrir una cosa así, ¿ya? Eh, Ujú, ¿Cómo nosotros podemos tener certeza que la persona, por ejemplo, no es un violador? Difícil. La única forma mm, sería pedir el certificado de antecedente y quizás si la persona nunca ha sido sometida a proceso, no va a aparecer nada. ¿Bien? ujú, Entonces, difícil es eso. Lo ideal es que siempre, sobre todo las corredoras de propiedades, al mostrar una propiedad, vayan acompañadas, a no ser que existan ujú, moradores en la propiedad. ¿Ya? ujú, Ahí, claro, no haría ningún problema en que vaya sola la corredora, ¿ya? Pero si no, ir acompañada, ¿va? Ir acompañada siempre para evitar eso. Eh, También guiarse por la intuición. En el primer módulo creo que hablábamos de eso, de la intuición. ¿Ya? O sea, la tincada, ¿cierto? ¿Me tinca qué? ¿Ya? mm, Porque claro, cuando uno tiene una intuición, puede que sí, puede que no, uno no lo sabe. Pero si tiene esa corazonada, esa intuición, mejor evitar. ¿Ok? mm, Entonces, claro, cuando vemos a esta persona, ¿cierto? A ver, no me tinca mucho llegar hasta ahí. ¿Ya? Por eso que, claro, en las órdenes de visita o con las órdenes de visita, lo primordial primero es tener una primera entrevista con el interesado o el posible comprador. Y después viene la orden de visita. Cuando nosotros ya, por ejemplo, tenemos a la vista todos los antecedentes comerciales, y todo lo demás que se pueda pedir al posible comprador o posible arrendatario también. ujú, Entonces, re- eh, eh, recibimos, ¿cierto? Toda la documentación, la analizamos y después vemos la orden de visita a la propiedad. Antes jamás. Porque como dice usted, Marjorie, primero revisemos, primero veamos, primero sintamos si esta persona ujú, tiene esa buena vibra o mala vibra. ¿Ya? O ujú, sea, ustedes podrán decir, ah, pero ¿qué está hablando? Si aquí estamos hablando de una cosa concreta, que es el corretaje, que son los contratos, y yo salgo con temas de energía, temas de sentir las vibras. ujú, Yo ya les había dicho delante, estamos rodeados de energía, somos energía, por lo tanto uno las siente, ¿ya? ujú, Y esta intuición es eso, ¿ya? Parece cosa de viejo, sí, puede parecer cosa de viejo, pero por algo también los viejos lo decían, ¿bien? Por algo que se habla de la intuición, porque efectivamente esa corazonada nos puede salvar también, ¿por qué no? ¿Cuántas veces no ha ujú. pasado? Sí, señor. ¿Ya? Entonces, hay que tener también ahí esa sutileza, ¿ya? Porque los documentos pueden estar todo el día,
puede la persona no tener ningún procedimiento en su contra, ninguna sanción, pero es un delincuente. ¿Cuántas personas son estafadores, delincuentes, violadores y no tienen nada? O sea, sus antecedentes están limpios. ¿Cuántas personas no hay así? Entonces, ¿cómo? Efectivamente, Marjorie, eh, Ujú. ¿cómo responder a esa, ¿cierto? A esa suspicacia, a esa pregunta? ¿Cómo me defiendo, ¿cierto? De personas así. ¿O cómo puedo Percibir. percibirla? Bueno, solamente con la intuición. No hay otra. Con algo material, Mm, le digo, no, no hay. Porque, vuelvo a ujú, repetir, el certificado de antecedentes penales puede estar limpio. ujú. Entonces, ¿cómo? Bueno, y ahí entonces vamos a la intuición. Sí. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Nos quedan todavía unos minutos. Bien, después de la orden de visita, donde ya los posibles compradores han ido a ver la propiedad, la han visto, la han medido, ¿cierto? Han revisado el primer piso, segundo piso, patio, bodega, lo que sea que tenga la propiedad. Ya me han revisado el material, cómo está estructuralmente la propiedad, etcétera, y etcétera, y todos los etcéteras que puedan haber. Entonces viene la carta de oferta. Y aquí la carta de oferta es, evidentemente, el interesado en comprar la propiedad, quien la va a firmar. Y la carta de oferta va a indicar el precio de oferta, donde puede existir una contraoferta. ¿Bien? Es decir, en la carta de oferta yo, ¿cierto? Estoy indicando que la propiedad se vende en 10, pero mi oferta o mi contraoferta como posible comprador es que yo ofrezco 9, 8. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el corredor? No rechazar inmediatamente la oferta o la contraoferta, sino que ponerlo en conocimiento del comprador y decirle, mira, tengo estas ofertas, ¿bien? Y de esas ofertas, que pueden ser dos, tres, cuatro, ¿bien? El vendedor va a escoger una. Y va a decir, mira, quiero esta o me quedo con esta. Obviamente, cuando nosotros presentamos la oferta, ¿bien? Tenemos que hacer un resumen del historial de la persona. O sea, esta persona tiene este historial económico, ¿bien? Percibe como remuneración tanto, es casado, por lo tanto también el cónyuge o la pareja también trabaja, por lo tanto también percibe esta remuneración en conjunto, ¿cierto? Complementando, tienen esta masa para poder ofertar. Mientras que este otro tiene estas otras características, este otro tiene estas características, etcétera. De ahí entonces es que el vendedor va a escoger una. Y de esa una, entonces se tiene que poner en contacto, bueno, informar, más que poner en contacto, informar para firmar la promesa de compra-venta. Respecto de los otros prospectos o posibles compradores que hayan ofertado, hay que indicar, se contactó con ellos también, indicar que no fueron aprobados o no fueron escogidos por el comprador, sino que se escogió a otra persona. ¿Bien? Con, obviamente, una mejor oferta. Entonces, cuando nos ponemos en contacto y se avisa al posible comprador, el prospecto de comprador, que ha sido escogida su oferta, entonces en el menor plazo posible tenemos que firmar la promesa de compra-venta. ¿Bien? Y digo en el menor plazo posible, lo ideal es menos de una semana, para ya tener entonces eh, el negocio ya bastante avanzado. En esa promesa de compraventa
que su fundamento o su base es lo mismo que va a aparecer en el contrato de compraventa, lo que se indica y que diferencia la promesa del contrato mismo es, por un lado, la fecha en que se tiene que o que se va a firmar este contrato de compraventa. ¿Bien? Y además de la fecha o el plazo, si es que existe algún trámite que realizar aún con la propiedad o por parte del comprador, se indica también, y por eso es que se establece ese plazo, ¿bien? Que puede ser un mes, 2 meses, 6 meses, ¿ya? Lo que obviamente se acuerde entre las partes, ¿bien? Y entonces Profe, antes, sí, una preguntita. y demás. Yo en mi cabeza repaso como más o menos a trabajar el rubro de corretaje. Y en mi cabeza yo me pregunto, ¿habrán documentos que yo le pueda pedir tanto al que vende como al que quiere comprar? O sea, para que como que me aseguren no solamente el contrato de compraventa y sino que, o sea, que me asegure que, ok, esta propiedad está ok antes de publicarla o comenzar a promocionarla y que el posible comprador está ok antes de presentarle esta propiedad y que no pase así como comentaba la compañera de que sea alguien que viene con malas intenciones a, eh, con la propiedad o con el corredor o con los dueños o que les interesa entrar a ver la casa porque es una casa grande, bonita, qué sé yo, y ve que roba o algo por el estilo. O sea, ¿qué documentos puedo pedir yo para comenzar a filtrar estos posibles clientes? Claro que existen documentos que se deben recepcionar previamente, ya tanto por parte del vendedor como por parte del comprador y tamar. Por parte del vendedor, ¿cómo sabemos si la casa es, como dice usted, está ok? Bueno, tenemos que solicitar certificado de dominio vigente, certificado de hipotecas y gravámenes, certificado de prohibiciones para realizar actos de contrato sobre la propiedad. Tenemos que también tener una tasación, tenemos que tener el certificado del número, tenemos que pedir el certificado del DOM, de la recepción de obra, tenemos que solicitar también el documento en la municipalidad y en la Tesorería General de la República de no expropiación, ¿bien? Y otros documentos más, pero que esos son los básicos. Con esos documentos, obviamente nosotros los recepcionamos, ¿cierto? Se los entregamos al abogado para que los revise. Si el abogado señala que está todo ok, entonces ya tenemos lista la propiedad. Independiente de los otros temas que son más administrativos o más bien de terreno, de la propiedad, como por ejemplo sacar las fotos o el video, ¿cierto? Ver el metraje, cuál es la distribución de la propiedad para, obviamente, ofertar, ¿ya? Y señalar dónde está ubicada y los servicios que hay cerca, etcétera. Todo eso, ¿cierto? Que es más de terreno, ¿ya? Una vez que los documentos están revisados y están todos ok, es decir, el abogado dice, está todo ok, entonces se puede ofertar. Respecto del comprador, tenemos que podemos solicitar eh, el contrato de trabajo, 12 o 24 cotizaciones de la FP, el certificado de antecedentes comerciales o el DICOM. Bien, ¿qué más? Si estuvo arrendando previamente, un certificado, un documento del anterior arrendador que indique que si hubieron problemas o no con el tema del arriendo, o un certificado, si estuvo viviendo en un condominio, un certificado de la administración del condominio que indique lo mismo. Bien, eso respecto básicamente del comprador. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar en el comprador? Si tiene la capacidad económica para responder, tanto para la compraventa como para el arriendo.
Eso es lo básico. Si es un trabajador independiente, bueno, los últimos 2F22 y 2F29, las últimas boletas de honorario, o las 6 o 12, 24 boletas de honorarios que la persona haya entregado. ¿Bien? Las declaraciones de renta, por eso digo el 22, 29, las últimas dos, por lo menos, últimas dos declaraciones de renta, o la carpeta tributaria. ¿Ya? Si se va a comprar o se va a arrendar para una empresa, bueno, la documentación de la empresa también. El estatuto, ¿cierto?, de la empresa, carpeta tributaria, quiénes son los socios, antecedentes comerciales de los socios, etcétera. Y hoy día también es súper importante pedir el certificado de no deuda o el certificado que entregue el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, tanto para el vendedor como para el comprador, que así hoy día lo establece la ley también. Porque si yo soy vendedor y soy deudor de pensión de alimentos, bueno, de la compraventa se me tiene que restar la deuda de la pensión de alimentos. Eso es importante pedir ese certificado para ambas partes. Eso es más o menos dentro de la documentación ITAMAR que hay que solicitar o que se debe solicitar para la compraventa o para el arriendo de una propiedad. Profe, bueno, o sea, yo desde mi ignorancia yo pensaba que se puede solicitar también a la persona que va a comprar eh, como que la preaprobación del crédito hipotecario. ¿Eso se puede También, hacer? ¿Eso se sí, puede ver? también, sí, también hay que pedirlo. Porque igual, o sea, si tengo 4 y justo se decidieron por una y cuando llegamos a la hora no le dicen en el banco, no, sabe que no sale el crédito, entonces pierdo el tiempo y los demás clientes que a lo mejor sí podían costear el crédito. Por eso es que hay que revisar, pues, si la persona, y hay que tener claro si la persona va a pagar en efectivo, va a pagar con efectivo, con crédito, va a pagar con efectivo, crédito y subsidio, que son esas tres posibilidades, hay que analizar. Y ahí, evidentemente, esa es parte de la gestión del corredor, el señalar, mira, dentro de los posibles compradores, ¿bien? Está esta persona que va a pagar al contado, esta otra persona que va a pagar una parte en dinero efectivo y otra con crédito, y esta otra que va a pagar una parte en efectivo con crédito y además tiene un subsidio. ¿Sí? Y ahí es el vendedor el que va a escoger con quién se queda. Pero la persona que va a pagar, y acá también hay que ver si la persona va a pagar en efectivo, bueno, si va a pagar en efectivo, la boleta, eh, no es la boleta de garantía, es la letra de cambio, pues. No me acuerdo el nombre de este documento mercantil que se toma en el banco, parecido a la boleta de garantía. ¿Ya? Siempre se me olvida, ya, hubo un tiempo que me pagaban con ese documento. Bueno, ahí me voy a acordar, ahí me voy a acordar El para vale comer, vista, profe. Gracias, vale vista. Sí, el vale vista, entonces, que el vale vista, ¿cierto? Esté, lo tengamos, ¿cierto? A la vista, verificar que efectivamente la suma de dinero que aparece ahí está en el banco, ¿bien? Y también señalar, mire, este va a pagar con vale vista, va a pagar en efectivo, ¿bien? Mm. Esas son las formas que tenemos para... Profe, ya no se le olvida más. Recuerde, bebé, vale vista, bebé. Siempre se me ha olvidado, sí, como le digo, en un lugar donde prestaba asesoría que me pagaba con vale vista todos los meses y nunca me acordaba el nombre, nunca me acordaba, siempre se me olvida. Ya, eso es por ahora. Pues ya estamos en la hora, va a ser un cuarto para las 9, así que vamos al recreo y quedan en libertad de acción. Bien, nos vemos el próximo martes. Tengan un buen fin de semana. E Descansen, quando disfruten. haveria prova, professor, jueves ou não? Dejémoslas para los Lá- jueves, ¿ya? Jueves Sí, la prova, né? dejémoslas para los jueves, ¿ya? Ah, já, ok. Pero igual Já, van a professor, ser, vou van a embora. ser de 2 clases, así que no importa si en el jueves, pero 2 clases, ¿ya?
Ahí nos vamos, ahí Ya. nos coordinamos bien el día martes. Ok, ya. Bien, listo. Gracias. Chao, Nos buenas vemos. noches. Chévere, Chao, chao. profe, gracias. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches.